Ok. Bueno, seguimos conversando, estamos hablando de economía, algo tan importante para la vida diaria. Y le decía yo a Juan Ariel Jiménez, nuestro querido amigo, muy distinguido, y que me inspira mucho por su juventud y tan capacitada. Eso siempre me gusta a mí, de los jóvenes, no importa en qué partido estén ubicados. Que el ex presidente Leonel Fernández escribió una columna el pasado lunes, creo que hace cada 15 días, en el periódico Listín Diario, y hablaba justamente de las reformas, de la reforma fiscal, y que John Biden, el presidente estadounidense, tenía ya su reforma, pero contrario a estos países, no va a perjudicar en nada a los Estados Unidos, a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque era una reforma específicamente para los ricos. ¿En qué consistiría una reforma para los ricos y si afecta o no a ellos, que son lo que siempre se dice, que son lo que ofrecen empleos al país y los gobiernos se le tienen respeto por esto? Básicamente sería un impuesto a las riquezas y este es una figura impositiva que se está discutiendo mucho en Estados Unidos y en Europa. Normalmente las personas con muchos ingresos tienen muchos activos, eso es riqueza, tienen mucha propiedad, tienen mucho terreno, tienen mucho dinero en los bancos, fuera del país. Entonces se le pone un impuesto a la tenencia de esa riqueza. Y yo voy a dar un ejemplo de cómo una modificación que ocurrió en la reforma de 2012 sería algo similar a un impuesto a la riqueza. Previo al año 2012, la exención que se paga del impuesto a la propiedad inmobiliaria se le aplicaba a cada propiedad. Eran unos cuantos millones de pesos, creo que 5 millones de pesos en el momento. Entonces, ¿qué decidió el gobierno en la reforma de 2012? Vamos a sumar todas las propiedades que pueda tener una persona o una familia, digo familia básicamente en el caso de los esposos, no incluye a los hijos ni a los padres, y que la exención solamente se le aplique a la sumatoria total de las propiedades. Entonces, obviamente, si en lugar de deducir 5 millones de pesos por cada propiedad, se deduce 5 millones de pesos por pareja o por persona, entonces aumenta el pago de impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es un impuesto básicamente a los ricos porque son los que tienen mayor valor en propiedades. Hay otras formas de hacerlo. Se ha hablado de un impuesto a las riquezas o al patrimonio en activos financieros. Se ha hablado mucho de impuestos al patrimonio del dinero en el exterior, porque hay personas que mandan su dinero al exterior para evadir o eludir el pago de algunos impuestos, esos llamados paraísos fiscales. Entonces, digamos que rastreando las distintas propiedades que tienen esas personas y poniéndole una tasa impositiva a esos activos, sería un esquema de impuesto a la riqueza. Y quisiera hablar del caso norteamericano porque el presidente Donald Trump rebajó mucho el impuesto sobre la renta a las corporaciones, es decir, a las empresas, bajo el entendido de que esas empresas, al pagar menos impuestos, van a aumentar más la inversión, van a emplear más personas. Y los distintos estudios que se realizaron fue que no, que eso no produjo un mayor número de inversiones y una mayor contratación de personas, y lo que hizo fue agravar el déficit fiscal, lo cual es bastante contradictorio que en un gobierno republicano que abogan por bajos déficits fiscales. Entonces, digamos que esa fue una política fallida de Donald Trump que el presidente Biden está tratando de revertir, aumentando nuevamente el impuesto sobre la renta a las corporaciones y planteando que en el mundo completo se cobre un mínimo de impuestos sobre la renta para evitar los paraísos fiscales. En estos Como momentos, quiera, Domingo, perdóname, como quiera es malo, porque yo recuerdo cuando le pusieron impuestos a las propiedades, que hay personas que tienen casa de 10 millones y no producen, no son millonarios, y sin embargo tenían que pagar por algunos apartamentos que también tenían para vivir de la renta, y entonces se dejó de invertir
en propiedades y los constructores también protestaban porque no se le estaban vendiendo esas propiedades. O sea, como quiera Sí, más. y se buscan mecanismos de compensación. Por ejemplo, se establece que las personas mayores a 65 años no paguen ese impuesto porque son personas que están normalmente fuera del mercado laboral. Quizás en esta reforma se pueda Mm, bajar a 60 años, a 57 años, si se quiere aumentar ese impuesto, digo. Entonces, siempre hay que hacer una combinación entre la tasa del impuesto, entre la base del impuesto y en mecanismos para mejorar la eficiencia recaudatoria. O sea, qué tanto se cobra sin aumentar las tasas. Y les puedo decir que, por ejemplo, en el gobierno pasado, sí se tuvo una reforma en el año 2012 y posterior a ello no se realizaron reformas fiscales porque se le apostó más a la eficiencia recaudatoria. O sea, que es una combinación de cosas que tiene que hacer el gobierno para lograr cuadrar el presupuesto que, debo decir, nunca es tarea sencilla. Sobre ese Ariel, mismo, cuando... sobre ese mismo, Adelante, Don. sobre ese mismo tema, Juan Ariel, eh, las recaudaciones, supuestamente se han aumentado las recaudaciones. También lo que es el gasto público lo han tratado de eficientizar. Entonces, lo que no nos explicamos es por qué la presión tributaria y la presión fiscal para lograr conseguir más dinero y en este momento endeudando más el país. O sea, ¿qué se debe hacer y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Debo decir varias cosas. Gran parte del aumento en las recaudaciones se deben a adelantos de impuestos que realizó el sector minero y el sector bancario, que nos ayuda bastante en el 2021, pero exacerba el problema en el 2022 y en el 2023. Otra parte del aumento en las recaudaciones se debe a la devaluación de la moneda. Por ejemplo, en las recaudaciones de aduanas, que por cierto debo decir que entiendo están realizando muy buena labor, en las recaudaciones de aduanas, como el componente importado viene con un precio en dólares, si se devalúa la moneda, el precio en pesos va a ser mayor y por ende el pago en pesos también va a ser mayor. También se tiene el cobro de algunos impuestos que se había postergado el año pasado como medida de ayuda por el COVID. Entonces, eso explica mucho el aumento en las recaudaciones, pero no es sostenible en el tiempo. Eso es un efecto de un solo año para 2021, pero en el 2022 y en el 2023 no se tendría ese efecto. Por el lado del Ariel, gasto, gran parte de la caída o la mayor parte de la caída se ha registrado en la inversión pública, lo cual es preocupante porque la inversión pública dinamiza la economía, pero en lo que va de año, la subejecución del gasto de inversión ha sido preocupante. De hecho, puedo decirles que en términos reales, este es el segundo año de menor ejecución del gasto en infraestructura desde 1990 hasta la fecha, lo cual es completamente contradictorio en un año donde el gobierno tiene que reactivar la economía, por ejemplo, a través de un mayor gasto en infraestructura. Entonces, eso tampoco es sostenible porque eventualmente va a producir una desaceleración de la economía, un debilitamiento de la economía. Entonces, por eso yo diría que lo que estamos viendo en los números fiscales hasta el momento no se puede sostener en el tiempo. Si el gobierno decidirá hacer una reforma, ¿qué tan grande hará la reforma? Hay que ver qué tanto el gobierno está dispuesto a sacrificar de algunos gastos. Hay que ver también qué tanto el gobierno puede aumentar la eficiencia en la recaudación. Entonces, al final, cuando el gobierno dice, hasta aquí puedo disminuir el gasto, hasta aquí puedo lograr por mayor eficiencia, esa brecha debe decidir si lo hace vía endeudamiento o lo hace vía un aumento en los ingresos por la reforma fiscal. Juan Ariel, cuando hablas acerca de la disminución del gasto no prioritario, en ocasiones uno se va al gasto que tiene, por ejemplo, la administración pública en materia de asistencia social. Y eso en un momento como este es un tanto preocupante. Preocupante porque lo que más necesitamos los dominicanos en medio de una pandemia como esta es precisamente el apoyo, la mano amiga
de la actual administración o del Estado dominicano en sentido general. ¿Qué me puedes reflexionar de eso? Yo diría que el gasto social, que de hecho en muchos casos es una inversión, depende cómo se realice, sí es un gasto prioritario. Es un gasto que ayuda a la estabilidad social porque reduce la desigualdad. Es un gasto que también promueve el capital humano, en tanto las personas pueden educarse mejor, tienen menores problemas de salud. Cuando hablamos del gasto no prioritario, estamos hablando de viáticos, combustibles, viajes al exterior, muchas veces la nómina, el gasto en publicidad. Entonces ese es el gasto que se Ahí entiende gritamos puede... nosotros entonces. ¿Cómo? Ahí gritamos nosotros. Sí, y todo, y Como claro, quiera. debo decir que la reforma fiscal siempre pisa algunos callos y lo que se intenta es, digamos, distribuir eso entre los que más pueden solventar esta, este aumento de impuestos o disminución del gasto. Pero a eso es que uno normalmente se refiere con disminución del gasto no prioritario. Mira, hace mucho que se me han acercado algunas personas con relación a personas ya retiradas que han vendido sus casas, las ponen a plazo fijo, los intereses lo han bajado muchísimo, pero ellos protestan porque eso no le da para nada, porque también le cobran un impuesto de un 10%. ¿Por qué? Le bajan los intereses y también le cobran un impuesto. Eso va dentro de la reforma. ¿O eso es una reforma? ¿O por qué? Más de 20 personas que no trabajan Y es y una viven en situación casitas lamentable porque pequeñas, normalmente son alquiladas, personas que están retiradas, retiradas. están retiradas porque tienen, digamos, una edad avanzada y por ende Así, también tienen mayor gasto en medicina, muchas veces no tienen seguro de salud, o sea que tenemos que pensar muy ujú. bien cómo se hacen las cosas para no afectar a ese grupo poblacional. La disminución del cobro de intereses se da básicamente porque las tasas de interés están bajando mucho. El Banco Central ha disminuido mucho la tasa de interés como una forma de reactivar la economía, porque eso promueve la inversión privada, eso promueve el consumo de bienes duraderos. Entonces, por eso es que ha disminuido el cobro de esos intereses y el pago del 10%, sí tengo que decir que eso está establecido desde reformas anteriores a este gobierno. O sea, que ahí no pudiera, y Sí, tengo que sí, ser muy honesto, atribuírselo a este gobierno. así es. Mañana, Sí, sí, cómo no. Antes de mi pregunta, Juan Ariel, yo quiero agradecer la sintonía del doctor de Prat Jiménez, Domingo de Prat, quien está en sintonía. Domingo, un saludo para él. Sí. Y le manda saludo especial a Bélgica Suárez. Muchas Mi, gracias, doctor. mi pregunta, Juan Ariel, es saliéndome ya del ámbito económico, porque quiero aprovechar que tú estás aquí casi. La entrevista está llegando a su final. Mi pregunta es la siguiente, muy puntual, que tiene que ver con un tema del momento. Vi un tuit del PLD, del Comité Político, que fue retirado con relación al tema del apresamiento y acusación que se hace en la llamada Operación Coral al pasado jefe de la seguridad del presidente de la República, Danilo Medina, de entonces. ¿Cuál es la postura que tiene usted como miembro del Comité Político del PLD en esta situación de juiciamiento contra pasados funcionarios y en la actualidad lo que está pasando? Yo diría que tenemos que respetar que el Ministerio Público haga su trabajo. Cualquier investigación que ellos entiendan necesaria, la deben realizar a funcionarios del pasado gobierno, a funcionarios del actual gobierno, a funcionarios de gobiernos anteriores. Todo el que el Ministerio Público entienda ha cometido un ilícito penal, tanto en el sector público como en el sector privado, nosotros como sociedad tenemos que dar el espacio a que haga la investigación. Lo único que se ha solicitado, tanto desde el partido como sus distintos miembros, es que se siga el debido proceso. Y no es un cliché. El debido proceso es el que está establecido en la ley de Código Penal y en el Código Procesal Penal. No se está pidiendo nada fuera de lo común, se está pidiendo que se siga el procedimiento que está establecido en la ley. Y eso, digamos, como garantía de la institucionalidad y de la correcta aplicación de la justicia. Eso no quiere decir que no investiguen, que investiguen a todo el que quieran, porque ese es el trabajo del Ministerio Público.
Y eventualmente, si el Ministerio Público entiende que hay un caso, somete a la justicia y el Poder Judicial determina que sí hubo un ilícito penal, que cada quien pague las consecuencias. Porque cada funcionario es responsable de las acciones que comete. Yo siempre he dicho, las acciones de las personas son de responsabilidad individual, no de responsabilidad colectiva. Yo como ministro de Economía no tenía nada que ver con lo que hacía cualquier otro ministro, ni tengo que ver con lo que hacía ningún miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo que dar cuenta por cada centavo que se gastó durante mi gestión y siempre estaría dispuesto a hacerlo. Lo que es incorrecto es acusar a un grupo, acusar a un partido completo, acusar a un equipo completo de gobierno. Porque si a eso vamos, entonces, porque haya un funcionario que esté haciendo lo incorrecto en este gobierno, lo llevaríamos a acusarlos a todos. Y eso no sería apropiado ni sería correcto. Entonces, lo que va viene. Para todo gobierno, pasado o presente, que cada funcionario rinda cuenta de sus actos y que nunca se generalice. Las generalizaciones nunca son apropiadas. Ahora repito, si el Ministerio Público entiende que alguien ha cometido una infracción a la ley, que investigue, que someta a la justicia y que cada quien pague por sus acciones. Si la justicia entiende que no hay mérito en esa acusación, pues que se mantenga la libertad en aras de la presunción de inocencia, y así está establecido en nuestras leyes por décadas y décadas. Juan Ariel, con tantos empleos que se han perdido por el COVID, y también gente que no está trabajando porque han sido desvinculadas de sus puestos, ¿qué puede pasar si se retiran todas las ayudas sociales, todas las ayudas? ¿Qué puede pasar en este país? Excelente pregunta, porque si más de 1.7 millones de personas que ahora mismo están recibiendo entre Quédate Casa y Fase 1, si a esas personas se les retira esos programas, obviamente su presupuesto va a estar afectado, porque esa familia de escasos recursos que todavía no puede encontrar un trabajo porque la economía no se recupera a los niveles previos a la pandemia, se le quita esos 5,000, esos 7,000 pesos, ya ustedes comprenderán que va a consumir menos alimentos. Al consumir menos alimentos, obviamente va a tener que ir al supermercado con un presupuesto reducido. Cuando va al supermercado o al colmado o al mercado, ve que los precios están aumentando. Combinar esas dos cosas quiere decir que una familia que comía 20 libras de arroz, ahora quizás solamente podrá comer 15 o 10 libras de arroz. Quizás una familia que comía 5 plátanos al día, solamente va a poder comer 3 plátanos al día. Entonces, eso estaría creando una situación de inconformidad porque no tiene el mínimo para sostener siquiera su alimentación, su compra de medicina. Si se mantiene eso de solamente una PCR gratis al año y esa persona ya lo consumió, siente que tiene fiebre, no sabe si tiene COVID, no sabe si podrá salir por no contaminar a otros, si eventualmente tendrá que ser ingresado a un hospital. Entonces yo creo que estamos complicando mucho la vida de quienes menos pueden, y eso puede llevar primero a que esas personas tengan unas condiciones de vida deplorables que no deberíamos permitir como sociedad, y segundo, que esas personas tengan que salir a buscárselas como puedan. Y eso crea una inestabilidad social que de verdad yo creo no deberíamos jugar con eso en nuestro país. Deberíamos pensarlo muy bien, además de que el efecto económico es que se debilita aún más la economía. ¿Por qué? Porque todas esas personas que antes compraban plátano, aceite, pollo, pica pica, sardina, como ahora no lo están comprando, empresas dominicanas están vendiendo menos. Cuando las empresas dominicanas venden menos, despiden trabajadores. Esos trabajadores despedidos también consumen menos y eso crea y pagan menos impuestos. ¿Cómo? Y pagan menos impuestos. Y pagan menos impuestos. Por eso se establece un círculo vicioso que lleva a que aumente el desempleo, a que se genere quiebra de empresas, y no es adecuado. Por eso los economistas decimos que la política fiscal tiene que ser contracíclica. Si la economía está débil, la política fiscal debe inyectar dinamismo. Cuando la economía se recupere, cuando volvamos a crecer
a los niveles a los que estamos acostumbrados, cuando hayamos superado esta difícil situación del COVID, entonces podrá ser el momento para ir retirando todos estos programas. Pero hacerlo ahora yo creo que es apostar equivocadamente. Una última pregunta. Yo sé Sí, que todos tenemos muchas. sí, A mí me llamó, sí, esa última va a ser la tuya. A mí ok. me llamó la atención, a mañana también, y lo expresamos aquí, que el presidente de la República, Luis Abinader, estuvo en San Francisco de Macorís y ofreció obra por 10.000 millones de pesos. Yo dije, pero bueno, en una crisis como esta y con tanto préstamo, eso no es mucho dinero. La verdad es que sorprende que estamos teniendo dos cosas en paralelo. Muchas promesas de obras, pero las obras que ya están comprometidas, aprobadas y presupuestadas no se están ejecutando. Por eso insisto en la subejecución tan fuerte que ha habido del gasto de capital en los primeros meses del año. Entonces, digamos que lo que se ve en los números es obras que ya incluso tienen el presupuesto, no se están ejecutando, pero por el otro lado se están haciendo muchas promesas. La verdad es que es una apuesta política de cuánto se quiere mantener a la población ilusionada de las obras que están por venir versus cuánto se está cumpliendo con lo que ya está en el presupuesto y ya tiene aprobación del Congreso. Es una estrategia que hace el gobierno. La verdad es que normalmente se hace lo contrario, normalmente solo se promete obras que el gobierno está seguro tendrá los recursos disponibles para ejecutar, porque después viene la protesta, porque esas comunidades que se le prometen cosas, ven que pasan los meses, pasa el tiempo y no se cumple, entonces vienen las protestas que siempre son tan desagradables y siempre crean tanto problema en esas comunidades. Entonces, no entiendo que no es la estrategia adecuada. Quizás el gobierno debería enfocarse en desarrollar las obras que ya tiene en curso. Mañana, Tacón, Juan sí. Ariel, en el transcurso de la mañana participaste de un programa de radio con nuestros amigos del Sol de la Mañana, donde hiciste mención que fue reseñada por algunos medios de comunicación tradicionales como el periódico Hoy, donde establecías que el PLD será el partido con mayor posibilidad para llegar al poder en el año 2024. Estamos a ley de aproximadamente unos 3 años, nos faltarían unos 2 años y algo para llegar al 2024, a las elecciones de este año, de ese año 2024. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que con todas estas situaciones de las investigaciones del Ministerio Público y señalamientos y acusaciones, todavía reafirmas lo que dijiste en el programa? Completamente, porque insisto, todos esos señalamientos, todos esos sometimientos son del índole individual. Esas son personas que, si el Poder Judicial determina esos casos tienen mérito, entonces no deben volver al gobierno. De hecho, quizás ni siquiera ser parte de nuestra organización, si el Poder Judicial determina que hicieron lo incorrecto, porque no podemos violar la presunción de inocencia. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana está lleno de miles de personas que hicieron un trabajo honesto, dedicado, esforzado por años. Cuando se habla de 5 personas, 7, 10 personas y todas las que vengan, ese es un porcentaje mínimo del número de funcionarios públicos que tuvo el gobierno. Si sumamos alcaldes, senadores, diputados, ministros, viceministros, directores, subdirectores, estamos hablando de más de 1.000 personas. Todo el que haya hecho lo incorrecto, que pague en la justicia, pero eso no habla del colectivo. Eso no habla de un grupo de dirigentes que se han preparado para gobernar, que tienen experiencia para gestionar la administración pública y que estamos haciendo nuestra tarea revisando qué cosas hicimos mal, porque cometimos errores y hay que hacer mea culpa para no volverlos a repetir. Y yo creo que cuando culmine todo ese trabajo interno en el partido y además cuando retomemos el diálogo con cada uno de los grupos sociales, cuando volvamos a hacer la agenda de la gente, nuestra agenda, cuando cada grupo social entienda que a través del Partido de la Liberación Dominicana expresan sus sueños, sus aspiraciones, sus deseos de país, entonces yo creo que volveremos a ser el partido con mayor posibilidades de ganar en el 2024, un partido mejorado, habiendo hecho cuenta de los errores que he cometido en el pasado para no volverlos a repetir.
Muchas gracias, Juan Ariel. Gracias por esa entrevista tan interesante. Yo sé que se nos quedaron muchísimas preguntas, pero podemos otra vez invitarte si tú en ese tiempo estás disponible, porque creo que te vas fuera del país a estudiar. Eso se está discutiendo. Esa también es Ah, una respuesta que todavía. depende. Estamos viendo algunas opciones de acortar, pero sí, es una de las opciones que tengo de irme unos años fuera, pero vendría con mucha frecuencia. Muchas gracias. Gracias. Juan Feliz Ariel de compartir con Jiménez ustedes. ha estado con nosotros en este interesantísimo conversatorio de esta oportunidad. Nosotros agradecidos por la presencia, gracias a la virtualidad que nos facilita, ¿verdad? Estar interconectado con Juan Ariel, él desde su lugar y nosotros desde el nuestro. Nosotros nos vamos a un breve contacto con la publicidad. Le agradecemos a Juan Ariel, un abrazo desde acá. Un fuerte Gracias abrazo. por acompañarnos, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y una persona que evidentemente tiene un gran futuro como protagonista de la política de nuestro país. Juan Ariel, gracias y nos vamos a la pausa.